¿Cómo les va? Hoy es martes 14 de septiembre y los saludamos con mucho gusto en la UNAM Responde desde TV UNAM para seguir difundiendo todo ese quehacer, todo ese trabajo que realiza día con día la comunidad universitaria en medio de esta pandemia, pero también fuera de ella en términos de investigación, de docencia, de acompañamiento, de servicio, un trabajo complejo que por supuesto ha ayudado a salir o a actuar responsablemente en medio de esta crisis de salud, y en distintos momentos es importante estar en contacto con esta información científica para tomar decisiones responsables, y es por ello que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para saber cuáles son sus inquietudes. Nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para seguir haciendo juntos este programa de la UNAM Responde. Y bueno, comenzamos este martes con temas de vacunación, y es que como resultado de la cooperación internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país estima que para el mes de octubre México haya recibido 120 millones de vacunas y 150 millones antes de que concluya este año, y esto, bueno, gracias a los acuerdos con países diversos. Uno de ellos, por supuesto, es Estados Unidos. Esperemos que pronto esté completo la estrategia de vacunación en nuestro país y la población esté protegida. Seguimos hablando de vacunas, qué significa tener un esquema mixto de vacunación, cómo está sucediendo en nuestro país, y quién mejor que el doctor Mauricio Rodríguez, médico académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y también vocero de esta comisión universitaria para atender la emergencia por coronavirus en nuestro país. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Hola, Rosa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todo el auditorio. Doctor, pues seguimos hablando de vacunas. Empecemos con este recordatorio de lo que está sucediendo en nuestro país. Fue en diciembre cuando se comenzó a aplicar la primera vacuna. ¿Qué ha pasado desde entonces en estos meses en cuanto a número de vacunas, procedencias, en fin, cuál es el panorama hoy en día? Pues vimos justamente el 24 de diciembre arrancar la campaña de vacunación, un primer grupo prioritario que fue el del personal de salud que estaba directamente en las unidades COVID atendiendo a los pacientes aparentemente más graves, con el contacto de mayor riesgo. Y después vimos ya pues la llegada, la autorización de varias vacunas más. Poco a poco fue aumentando la lista de vacunas autorizadas para uso de emergencia en el país, y al mismo tiempo la disponibilidad de muchas de ellas, también la llegada de ellas y la implementación, pues prácticamente a partir de enero, de la vacunación a nivel poblacional, empezando por los grupos de personas de mayor edad, mayores de 70, después fue bajando ya el punto de corte, y pues para estas fechas vemos que hay un avance muy importante ya en las poblaciones de hasta 18 años y más, ¿no? Tenemos una cobertura muy importante, pues prácticamente en todos los adultos del país, que cuando menos ya van a tener una dosis, y esperamos que para finales de octubre se haya completado los esquemas de la gran mayoría de los adultos mayores de 18 años y comience la vacunación en los menores de edad. Esas son las expectativas y por supuesto están pendientes niños y adolescentes, que ha sido tema de otro programa aquí en la UNAM Responde. Doctor, en nuestro país se ha optado por un sistema de vacunación donde no se combinan las dosis, las vacunas de diferentes farmacéuticas. ¿Cuáles son los beneficios o las razones de esta implementación? Bueno, lo primero es que la información de la utilidad de la mezcla y la combinación de las vacunas en los esquemas se ha ido generando, pues digamos, recientemente, ¿no? Y la planeación de la estrategia de vacunación pues lleva meses. Entonces, para cuando se tiene que pedir la vacuna, cuando se tiene que planear toda la parte logística, no está contemplado eso. Todavía no se determina si se van a utilizar esquemas mixtos aquí en México, y mientras tanto tiene que seguir la vacunación con los esquemas establecidos de recibir la segunda dosis de la misma vacuna que recibiste la primera, en el caso de las vacunas de 2 dosis, y en el caso de las vacunas de 1 dosis, pues simplemente recibir la primera dosis y con eso ya se tiene la protección. Esto, Rosa, creo que es muy importante aclarar que la decisión de la vacunación sí es un asunto individual, pero la estrategia de vacunación nacional es un asunto de Estado, es un asunto en el que
el individuo no puede escoger qué vacuna se pone. Se tiene que poner la vacuna que le toca en la localidad donde vive o de acuerdo a la actividad que realiza. Tiene que completar el esquema y con eso va a estar protegido. Todas las vacunas que se están usando en el país son seguras, son efectivas, ya demostraron su utilidad y lo pudimos comprobar en la tercera ola, ¿no? Que con la tercera ola pues la gente que no estaba vacunada fue la más afectada. Entonces es importante que la gente que ya tiene su vacuna ya pues está protegida y debe de seguir cuidándose, pero no tiene que mezclar ni ponerse dosis adicionales ni hacer nada a nivel individual. Vamos a hablar más adelante de estos esquemas mixtos, doctor, pero antes, bueno, en nuestro país se aplican hasta el momento 7 vacunas y en distintos momentos, como bien dices, quisiéramos haber elegido cuál porque se ha relacionado, no sé, la Sputnik de Rusia, la Sinovac o la CanSino China e incluso se ha dudado de su eficacia, de su efectividad. ¿A qué se debe esto y cómo contraponer argumentos para que esto no sea visto de esa manera? Bueno, ha sido muy difícil quitarle la ideología, quitarle el componente geopolítico y desde luego hacer a un lado también los intereses económicos. Desde luego los laboratorios están interesados en que sean sus vacunas las que se utilicen, la información que han estado generando, la forma en la que la presentan, la presión que han estado ejerciendo en personajes públicos o en la población o con la información que están revelando, la estrategia pues de hacer pública la información, los ataques comerciales que hemos visto, y eso pues obedece básicamente a la estrategia y a la manera en la que está trabajando cada uno de los laboratorios. No hay que perder de vista, por ejemplo, que la primera vacuna que hubo disponible fue la vacuna de Pfizer, y después seguidito vimos una campaña de desprestigio prácticamente contra la vacuna de Astra, que poco a poco se fue aclarando y se fue resolviendo el asunto, y ahorita a estas alturas vemos que en el mundo la vacuna que más se ha utilizado es la vacuna de Astra. Podríamos entonces pensar en que desde el inicio ha querido imponerse alguna visión diferente sobre esta vacuna, pues porque es la vacuna más económica, es la vacuna más disponible y es una vacuna que desplaza a las otras en el mercado. Igual lo de las terceras dosis, que hay mucha información que aparentemente sí, aparentemente no. Entonces yo creo que hemos estado expuestos a mucha información, no necesariamente bien filtrada en muchos casos, y esto pues ha generado algunas confusiones. Simplemente para cerrar, hay que acordarnos que todas las vacunas cumplen con los requisitos establecidos de seguridad y de eficacia para poder ser utilizados, ¿no? Y desde luego pues son productos de calidad. Exactamente. Con esto lo ligamos a la siguiente pregunta. Doctor, ¿las vacunas que se aplican en México son iguales? ¿Cómo es su composición? ¿O por qué este argumento para no combinar vacunas? Bueno, en México utilizamos varios tipos de vacunas, ¿no? Que desde, pues podríamos agruparlas como en 3 grandes grupos, que son estas vacunas de RNA mensajero, que es material genético del virus, que son la vacuna de Pfizer y la de Moderna, y luego este grupo grande de vacunas que les llamamos de vectores virales, en los que se utiliza como el cascarón del virus de la gripa para meter ahí los genes del virus del coronavirus, ¿no? del COVID, y se administra de tal forma que el cuerpo produce un pedacito del virus del COVID y con eso se estimula la respuesta inmune. Estas vacunas son la de Johnson & Johnson, la de Astra, la de CanSino, y además las vacunas de inactivadas, ¿no? Que son virus que se aislaron de un paciente, que se procesan en un laboratorio, se inactivan para que no causen la infección, pero sí estimulan la respuesta inmune, que es básicamente la vacuna de Sinovac, ¿no? Que son las vacunas que tenemos. La Sputnik también es de vector. Esos 3 grandes grupos son las vacunas que se usan. Cada una fue desarrollada pues con su propia plataforma, todas pasaron por estudios preclínicos, todas pasaron por estudios clínicos, todas cumplen con la seguridad y la eficacia y lo más importante, todas protegen
de la enfermedad grave y de la muerte por COVID. No protegen del contagio, para eso es el cubrebocas, para evitar el contagio, pero todas nos protegen de la enfermedad grave y con eso es suficiente por el momento. Doctor, lo que busca con la vacunación, lo que se busca es lograr la inmunidad. Te pregunto si la vacunidad generada individualmente y colectivamente va disminuyendo con el paso de los meses. Pues mira, para saber eso tienen que pasar los meses. Hasta ahorita los estudios más formales que han cortado información a los 9 meses de seguimiento todavía encuentran que la vacuna sigue protegiendo después de 9 meses. En algunas estrategias se está empezando a evaluar que después de los 6 meses se dé una dosis de refuerzo para fortalecer el sistema inmune, pero todavía eso no está completamente determinado. Algunos países ya empezaron a utilizarlo, pero a nivel general todavía eso no está completamente demostrado. Entonces podríamos decir ahorita que cuando menos 9 meses de lo que hay de seguimiento más largo, de las vacunas más que tienen más información, siguen siendo pues niveles protectores. Y una de ellas es justamente la vacuna de CanSino, que se aplicó al personal académico docente de nuestro país, y se habla ya de una segunda dosis o una dosis de refuerzo, pero efectivamente se tiene que esperar un tiempo, aunque ya se haya aprobado en otros países. En nuestro país aún no está comprobado, doctor. Exacto. En México todavía no, todavía no se ve esa información. Es una información que la tiene el laboratorio. Ya le pasó algo de esa información a la COFEPRIS y seguramente a la Secretaría de Salud. Es información que no ha sido pública. Están buscando publicarla en una revista y ahí se verá qué características tiene la respuesta después de 6 meses y se podría evaluar la conveniencia o no de un refuerzo, no necesariamente con la misma vacuna, sino quizá pues con otra diferente para lograr una protección combinada, o a evaluarlo en un estudio de seguimiento un poco más largo. Esto está por definirse, todavía no está completamente esclarecido, y lo más importante es que la gente que recibió la vacuna de CanSino pues tiene que estar tranquila de que recibió una vacuna que sí protege, que sí funciona. No se tiene que revacunar ni poner dosis adicionales ni hacer nada extraordinario, simplemente evitar situaciones de riesgo y seguirse cuidando con las medidas generales. Exactamente, la vacuna hace una parte y por supuesto todos y cada uno de nosotros hacemos lo que sigue. Doctor, esta es la situación, el panorama en nuestro país, pero por ejemplo en Chile, Uruguay, República Dominicana se ha optado por una tercera dosis en algunos casos o un sistema mixto de vacunación. ¿Cuáles son los beneficios o los argumentos científicos para optar por esta alternativa? Sí, en algunos lados han visto que ciertos grupos poblacionales conviene ponerles una tercera dosis, sobre todo a las personas que tienen el sistema inmune debilitado por alguna razón, por la edad, por alguna enfermedad, por algún medicamento, algún tratamiento. Probablemente ahí sería lo más conveniente pensar en las terceras dosis. En algunos lugares no están fijándose así con mucho detalle, simplemente están empezando a poner terceras dosis. En Estados Unidos está ya la discusión muy activa de ya empezar con las terceras dosis. Incluso en algunos lugares ya empezaron de facto con las terceras dosis en quien se las quiera poner. Esto lo que provoca es un desabasto de vacunas en los lugares donde todavía no llegan las vacunas, y esperemos que estén dando seguimiento muy puntual a estos grupos que se están vacunando con terceras dosis, para que a los que todavía no usamos esa estrategia nos funcione esa información. Si en Chile ya están usando terceras dosis, o en algunos otros países de Latinoamérica, pues es muy importante que definan los criterios sobre los que están tomando esas decisiones, para que podamos ver si ya es algo necesario. Hasta ahorita lo que se ha visto es que con 2 dosis es suficiente para poder ampliar la cobertura. Aquí no hay que perder de vista eso. Las dosis adicionales, pues mejor, en vez de que sean terceras dosis para alguien, que sean mejor primeras dosis o segundas dosis para las personas que van empezando su esquema o que lo tienen que completar.
Acabas de tocar un tema importantísimo, doctor, que es el del desabasto, el de la producción, la distribución que no ha sido equitativa a nivel mundial. Y entonces me parece que de eso también tenemos que hablar. Se trata de una problemática global en donde debemos ser empáticos, debemos ser responsables y además un tema de salud que se vuelve o que toca asuntos sociales, de derechos humanos, de derecho a la salud. Háblanos de este tema, por favor. Sí, eso es importantísimo, Rosa, y yo le agrego un punto más. Por ejemplo, el desarrollo de las nuevas vacunas, pues ya no se puede comparar contra placebo, ¿no? Habitualmente las compararon contra placebo, que es una sustancia inerte que se le administra a los otros integrantes del estudio clínico para ver cómo les va a unos con la vacuna y a otros con el placebo. Ahorita ya hay un debate ético muy fuerte de que no se haga así la comparación, sino que se utilicen vacunas ya establecidas, vacunas ya aprobadas para comparar las nuevas vacunas, pero lo que pasa es que no liberan esas vacunas para los estudios clínicos, para que puedan ser utilizadas como comparadores, y esto limita la disponibilidad de nuevas vacunas, y esto lo ligo con la inquietud de la pregunta que estás haciendo. El asunto de que no lleguen las vacunas a todos lados, finalmente nos pone en riesgo a todos en el mundo, porque donde no estén vacunando van a tener casos y donde haya casos se van a generar variantes y donde se generen variantes van a salir a partir de ahí a otros lados del mundo y ya lo hemos comprobado con la variante alfa, con la variante beta, con la variante delta, ahora con la variante mu, que nacen en lugares donde hay mucha epidemia y prácticamente se van a todo el mundo. Entonces, necesitamos avanzar en eso, necesitamos ser empáticos, ser solidarios como país, como individuos, para que lleguen las vacunas a todos los lugares y se proteja primero la gente de mayor riesgo y después pues el mayor número posible de personas. Doctor, estamos terminando la entrevista, pero me gustaría preguntarte o que nos ayudes a seguir la conversación. Hay distintas alternativas, por supuesto, la Comisión Universitaria sigue generando contenidos, lo vemos en las redes, pero también hay otras vías para seguir la conversación. Una de ellas está en Radio UNAM. Así es, en Radio UNAM tenemos un programa los martes a las 6 de la tarde que yo tengo el privilegio de conducir, que se llama Hipócrates 2.0, donde platicamos justamente sobre investigación, ciencia, salud. Y pues obviamente hemos dedicado los últimos casi ya 100 programas a la epidemia de COVID. Estamos pues cada semana hablando sobre este tema, todos los martes a las 6 de la tarde, así que pues ya saben en dónde van a estar hoy martes a las 6 de la tarde. Ojalá nos estén acompañando. Y la página que estamos haciendo también, el Observatorio de Vacunas, que estamos haciendo en la UNAM, ustedes ya han hablado de esto en algunas ocasiones previas, pero ahí hay información, preguntas frecuentes, noticias editoriales sobre las vacunas y la vacunación contra COVID en México y en el mundo, y vale la pena también echarle un ojo. Pues ahí está la invitación a acudir a todos estos sitios, a todas estas herramientas que nos permiten tener información confiable de la mano de especialistas, de investigadores que se dedican a eso, no ahora que comenzó la epidemia, sino que tienen experiencia en este tipo de conocimiento, de investigación. Entonces, doctor, pues estamos terminando y solamente reiterar la invitación a vacunarlos y confiar en las vacunas y, por supuesto, hacer nuestro trabajo también individual. Así es, el que no se ha vacunado, que ya empiece cuanto antes, el que ya empezó, que concluya su esquema, y el que ya se vacunó, que se siga cuidando, porque esa es la única forma de construir una nueva normalidad, Rosa. Muchísimas gracias. Pues terminamos con la invitación y la extensión de la campaña Ponte Puma, Ponte la Vacuna. Doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19. Está la invitación para escucharnos hoy en punto de las 6 de la tarde, también por Radio UNAM. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes. Muy bien, y seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Enseguida Majo Gallardo nos habla sobre algunos tips, algunos consejos que debemos considerar a la hora de alimentarnos con precisamente productos procesados. Es muy común que por practicidad, por flojera, por estrés, por falta de tiempo o incluso por falta de hábitos, recurramos a los alimentos procesados. Soy Majo Gallardo, nutróloga clínica y deportiva, y te diré por qué es importante evitarlos. Ojo, no eliminarlos al 100%, pero tratar que sea entre un 10 y un 15% de nuestra alimentación. Los alimentos procesados están llenos de aditivos o químicos escondidos que tienen efecto en nuestra salud, como cuáles:
Por ejemplo, el glutamato monosódico, nitritos y nitratos, grasas trans, colorantes artificiales, jarabe de maíz u otros edulcorantes artificiales. ¿Qué es lo que pasa cuando abusamos de los alimentos procesados? Tienen efectos en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, pueden alentar nuestra digestión, entonces nos podemos poner un poco más estreñidos, nos pueden inflamar o incluso provocar gases. Carecen de nutrimentos, entonces probablemente nos vamos a sentir con falta de energía o un poco más cansado, ya que no nos aportan absolutamente nada. Contienen ingredientes que vuelven a nuestras papilas gustativas dependiendo de su sabor, o sea que nos engañan. Debilitan nuestro sistema inmunológico, que ahorita es súper riesgoso con todo el tema de la pandemia. Pueden aumentar riesgo de hipertensión o enfermedades cardiovasculares o incluso aumentar riesgo de obesidad o sobrepeso. Entonces, ya sabes que cada vez que vayas al súper, trata que tu carrito sea un 85% de alimentos naturales y solamente el 15% de alimentos procesados. Soy Majo Gallardo, contáctenme por redes sociales si tienen un poco más de dudas sobre estos alimentos que diariamente los consumimos sin querer. Enseguida, Anel Pérez nos habla en Si leo no me encierro de Diamela Eltit, quien hace unos días recibió aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2020 y con quien conversamos también esta semana. Vamos a escucharla. Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. El estupendo trabajo literario de la autora chilena Diamela Eltit ha sido reconocido con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2020, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura de nuestro país. Diamela es la segunda mujer en obtener este premio. La autora argentina Luisa Valenzuela lo hizo el año pasado. Luis Goytisolo, Sergio Ramírez, Mario Vargas Llosa han sido los ganadores en ediciones anteriores, entre otros. Este galardón se otorga todos los años a escritoras y escritores que por el conjunto de su obra, escrita en español, haya enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. Nacida en Santiago de Chile, Diamela pertenece a la generación de escritoras chilenas que en los años 80 generaron nuevos espacios de reflexión sobre temas como la sexualidad, políticas de lo cotidiano e identidad de género. Su obra se define como una propuesta teórica, estética, social y política generada desde un nuevo espacio de lectura. Diamela Eltit publica su primera novela, Lumpérica, en 1983, para continuar transitando del ensayo a la narrativa con piezas adaptadas al teatro como Puño y Letra, en 2005. También ha sido columnista de temas culturales y políticos en seminarios y portales digitales en varios países. Y yo pues comparto la enorme alegría de saber que le ha sido concedido también el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2021, así que recibirá el premio el próximo mes de noviembre allá en Guadalajara. Diamela Eltit se ha convertido en una de las autoras más reconocidas dentro y fuera de su país y aquí en la UNAM lo celebramos enormemente. Su obra excepcional por diversos ángulos mantiene conceptos narrativos en un muy alto nivel, definitivamente hay que leerla. Felicidades para ella y no se olviden que si leo, no me encierro. Hasta la próxima. Ahí está esta recomendación para los siguientes días, acercarnos y conocer la escritura, la propuesta, la estructura, el fondo, el activismo también de esta escritora chilena, quien ha sido reconocida en dos momentos o en dos situaciones distintas en México en este 2021, el Premio Carlos Fuentes, el Premio Phil de Literatura. Ya lo decíamos también el día de la entrevista, que estos premios, estos reconocimientos sean también un pasaporte para conocer otras literaturas, otras realidades. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy.
Les recordamos que seguimos atentos a todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Es importante seguir la conversación. Así que bueno, también nos esperamos el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto, a las 2:30 por TV UNAM. Y gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día, desde casa, desde las instalaciones de Ciudad Universitaria y por supuesto también desde Máster. Nos encontramos aquí el día de mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.